muchas gracias, presidente, por haberme invitado. Muchas gracias a los dos comentadores y a todos los demás que han venido a ver estos temas que quizá puedan ser aburridos, pero siempre han sido de mi máximo interés. Y que son dilemas o problemas de la fisiología respiratoria que me han interesado. Vamos a hablar de tres temas. Uno, la barrera hematogaseosa pulmonar, que es muy delicada e increíblemente resistente. Otro acerca de la peculiaridad de la contracción de los músculos respiratorios, fundamentalmente el diafragma. Y por último, la situación en que el control de la respiración se ve comprometido y puede ser un dilema dormir o respirar. El primero de los problemas que involucra a una barrera fisiológica que es extremadamente delgada, pero a su vez extremadamente resistente, se remonta a 400 años antes de la actualidad. Se empezó a pensar seriamente en este problema y todavía mantiene su actualidad. Harvey fue el primero que escribió que la sangre pasaba del corazón derecho al corazón izquierdo, no por misteriosos orificios interventriculares, sino que pasaba por el pulmón, por lo que él llamó porosidades invisibles en el pulmón, porque por supuesto no tenía microscopio y nunca alcanzó a verlas, y mucho menos imaginar que eso correspondía al intercambio gaseoso. El hecho fundamental con respecto a la barrera hematogaseosa pulmonar viene con el descubrimiento por Archimedes de los capilares pulmonares, que sí tuvo acceso a uno de los primeros microscopios inventados por Leuwenhoek, pero a una mano alzada con una lupa fue capaz de describir en la rana la estructura pulmonar que se ve con sus capilares y sus alvéolos detalladamente, y acá con un alvéolo abierto enteramente, mostrando lo que él vio como, y definitivamente como capilares, y escribió una carta a un amigo en Pisa, trabajaba en Bolonia, diciendo que sí, que realmente había encontrado que la sangre pasaba de un lado a otro, pero para nada todavía sospechaba que la respiración tenía acá uno de sus procesos fundamentales. Para ubicarnos en la época, se necesitaron 200 años más para que se conociera la célula. Schwann la describió y la llamó el elemento básico de la materia viviente en 1839, y en particular las células del alvéolo recién fueron descritas por un anatomista suizo de gran relevancia, que ya con microscopios bastante más avanzados pudo describir los neumocitos tipo 1 y tipo 2, unos nucleados, otros no nucleados, pero también con la limitación del microscopio óptico. Esto fue una explicación simple para un problema no resuelto. No tenían un microscopio que pudiera ver la barrera hematogaseosa pulmonar. Estábamos en épocas, comienzos del siglo XX, en que todavía se discutía si el oxígeno era segregado hacia la sangre o había difusión pasiva. Recién Crowe fisiológicamente pudo demostrar el gradiente de presión alvéolo capilar y demostrar que era difusión pasiva la del oxígeno. Todavía se discutía hasta el 30 que los capilares que recibían ese oxígeno por difusión pasiva estaban expuestos a la atmósfera directamente, y un anatomista francés lo describía como una herida abierta o en carne viva, para decir eso. Así que esa era la situación en ese momento. Solo la tecnología fue capaz de resolver esto cuando Lowe en Estados Unidos, en Nueva Orleans, pudo realizar la primera microfotografía electrónica del pulmón humano, muy primitiva para los estándares actuales de microfotografía. Acá ven la luz de un capilar, un glóbulo rojo, el endotelio capilar, acá ven un alvéolo, el epitelio alveolar, y algo acá que se sospecha como la matriz extracelular. Lo más interesante de esto es pensar en las dimensiones. Acá está la escala y esto mide 0,3 micras.
aproximadamente 0,3 micras. Una interfase que es la más delgada del organismo, comparada por ejemplo con la interfase del intestino, que también intercambia nutrientes, el intestino delgado con el ambiente, pero que es mucho más gruesa, o la de la piel, que intercambia calor, los capilares intercambian calor con el medio externo, y es varios órdenes de magnitud mayor que esta membrana extremadamente delgada. Con estas micrografías electrónicas, los morfometristas y fisiólogos dedicados a esto pudieron describir claramente la superficie alveolar encargada del intercambio gaseoso, calcular las distintas resistencias, conductancias, definir esta ecuación de la difusión del oxígeno, y la pregunta se profundizó, como muchas veces sucede cuando avanza el conocimiento. ¿Cómo es posible que una barrera tan delgada, con este espesor de 0,3 micras, una superficie tan grande como de 130 metros cuadrados y capilar parecida, permita la difusión de los gases, pero a su vez impide que se fuguen los fluidos y las células? Eso de alguna manera es un dilema o un problema que motivó a muchos fisiólogos, y sobre todo pensar en algunas situaciones, no ya patológicas sino fisiológicas, como en el ejercicio la presión capilar, que fue ignorada durante mucho tiempo, se estima que puede ser cercana a los 40 milímetros de mercurio en un ejercicio de atletas de élite. No se ha podido medir la presión capilar en el hombre, pero se estima a partir de las presiones enclavadas en la circulación derecha y las presiones de la aurícula izquierda, que sí se han medido en animales con catéteres en la aurícula izquierda en ejercicios extremos, y se estima que es extremadamente alta para lo que puede soportar un capilar. O por ejemplo en la altura, con la vasoconstricción hipóxica inhomogénea que puede producir patología pulmonar, o en las situaciones de hiperinsuflación de la patología u otras situaciones similares. Aún en estas situaciones, esta barrera impide la fuga de fluidos y células. ¿Cuál es la estructura responsable de esta increíble resistencia? Bueno, es la matriz extracelular. Y la siguiente pregunta con la cual se logró avanzar en este tema es: ¿cuál es la estructura más frágil que a veces permite el pasaje de células o fluidos? ¿Es el endotelio? ¿Es el epitelio alveolar? Bueno, las mejores micrografías electrónicas y el progreso en esta área de la morfometría permitió conocer mucho mejor la barrera hematogaseosa, y si vemos ese sector, claramente se ve el endotelio, claramente se ve el epitelio, y esta matriz extracelular tiene tres bandas, una muy clara de cada lado y una bastante oscura en el medio, que corresponde a la lámina densa, esquematizada aquí, ciertamente adherida con extensiones al endotelio y al epitelio, pero conformada por el colágeno tipo 4, que parece ser la estructura que tiene esta capacidad de resistencia y que es mucho más delgada, dos órdenes de magnitud menores, 50 nanómetros, comparada con la membrana hematogaseosa endotelial. Está compuesta por polímeros que se ubican como protómeros o dímeros y conforman una hélice de 3 cadenas, y que además se pueden unir entre sí en una estructura parecida, bueno, finamente es una red, pero muchos la han comparado al alambre de gallinero, que se puede estirar y acortar, mostrando cierta elasticidad frente a distintas situaciones fisiológicas. Además, se puede sintetizar en distintas capas que se aponen una a otra, pudiendo variar frente a distintos estímulos. Ha sido muy difícil medir la resistencia actualmente en términos físicos de esta colágeno tipo 4, de esta membrana extra. No solo el colágeno tipo 4 es el integrante de algunas otras proteínas más, pero ha sido muy difícil medirla en el pulmón, y también hay estimaciones. Se ha medido bastante bien en el cristalino, se ha medido bastante bien en el túbulo renal, y de ahí se extrapola lo que puede
ser la resistencia de este colágeno tipo 4 en el pulmón. Conocida esta estructura que mantiene la resistencia, la siguiente pregunta es ¿cuál es la más frágil? ¿Es el endotelio capilar el que puede romperse? ¿Es el epitelio alveolar en que estas situaciones fisiológicas puede tener cierta disrupción? Bueno, fue la siguiente pregunta fisiológica, estimulada por algunas observaciones interesantes. Por ejemplo, la de caballo de carrera, que desde tiempos muy antiguos se conoce que hay algunos, y a veces los mejores, sangran por la nariz. Y hasta la década del 80, 1980, no se sabía de dónde venía este sangrado. Se podía suponer que hasta venía de la tráquea, aunque las necropsias mostraban claramente que había hemorragia pulmonar. Pero aún así no estuvo demostrado que había hemorragia alveolar hasta que se pudo poner un fibroscopio y hacer un lavado alveolar en estos animales. En el hombre también, en corredores de maratón, excepcionalmente aparece sangrado luego de un ejercicio extremo, y se ha hecho en voluntarios fibrobroncoscopía mostrando la sangre en la vía aérea, y también en algunos ciclistas sometidos a extremas ejercicios se ha hecho el lavado bronquialveolar recogiendo proteínas de alto peso molecular que indican que han pasado en el alvéolo, o sea, han pasado al alvéolo. Otra situación que estimuló estas preguntas es la del edema pulmonar de la altura, que algunos montañistas sufren, que puede ser muy grave, pero que se recupera rápidamente, disminuyendo la altura a la que se encuentran. Eso es una característica interesante que lo diferencia de otro tipo de edema pulmonar. Y algunas situaciones de los deportes modernos, como es las competencias de apnea, en que los deportistas someten al pulmón a un estrés alveolar inusitado, se ha conocido también edema pulmonar y hemorragia alveolar. Esta pregunta de cuál es la estructura más fuerte y cuál es la estructura más débil vino a resolverse cuando John West, luego de varios experimentos, logró el concepto de que lo que falla son los capilares. Y la falla por estrés en estas situaciones es el concepto que termina de ubicar globalmente este problema de la barrera hematogaseosa pulmonar tan fina y tan resistente. En estos experimentos en que se sometió a una presión muy elevada a los alvéolos o a una presión endovascular muy elevada en animales, es posible ver cómo el epitelio alveolar se interrumpe después de esta situación de estrés, ¿no? Acá se interrumpe el endotelio capilar y hay una plaqueta adherida. Aquí es el epitelio alveolar, y aquí, frente a una situación de extremada presión capilar, es el capilar que se rompe y puede permitir la salida de células y fluidos, mientras que la matriz extracelular permanece muchas veces intacta. Tiene que ser el estrés lo suficientemente grande como para provocar la muerte del animal y no poder continuar el experimento, para que aparezcan las disrupciones de la matriz extracelular. Esto es dinámico, no responde a pocas horas de estrés, a someter a un animal a aumento de presiones. En pocas horas esto cambia y hace pensar que de ninguna manera esta estructura es una estructura estática que no se modifica frente a los estímulos del ambiente. Aunque no me reconozcan por... Ahí estoy trabajando yo con mi amigo Tsukimoto en estos problemas hace muchos años. Que esto cambia con los estreses es bien conocido de la patología de la estenosis mitral. Este es un vaso capilar de un paciente joven con estenosis mitral, es fundamental que sea joven, donde se muestra la increíble engrosamiento de la membrana hematogaseosa a expensas de la matriz extracelular, fundamentalmente la que está en contacto con el endotelio. Esto es la respuesta frente a la presión. Y bueno, esto ha llevado a la siguiente pregunta, que ¿cómo puede explicarse este dilema? Bueno, es que esto está regulado. Esto no es una situación estática, hay una regulación genética de la membrana extracelular, y los experimentos en este sentido son bastante claros. Hay aumento del RNA mensajero de los procolágenos
colágeno tipo 4 y de algunas de las otras proteínas que integran esta membrana extracelular, así como de los factores de crecimiento que permiten aumentar la síntesis rápidamente de esta membrana extracelular y hacerla más resistente para impedir el escape de fluidos. Esto no está terminado, ni mucho menos. La investigación actual se centra en tres conceptos. Uno, que es el desarrollo de los alvéolos luego del nacimiento y la intención que existe de saber si se puede intervenir. Los alvéolos pasan de 15 a 500 millones desde el recién nacido hasta el adulto y se supone que hay factores de crecimiento en los cuales uno podría llegar a intervenir y hacer crecer al pulmón. De la misma manera se supone que se puede llegar a generar más número de capilares, algo que siempre se ha pensado que el pulmón no tiene capacidad para volver a regenerarse, pero así como hay neovascularización y angiogénesis en distintas patologías bien conocidas que hacen que el pulmón sangre en muchas patologías de trato común en la neumología, bueno, quizá sea posible generar nuevas redes de capilares cuando un pulmón enfermo así lo necesita. Y la idea más audaz es la construcción por bioingeniería de pulmones sin reacción con el huésped al que se lo trasplante. Se puede lavar de células un pulmón y sembrar células endoteliales y epiteliales haciéndolo antigénicamente neutro. Esto en seres humanos todavía no se ha hecho ni cerca, pero está bastante avanzado en animales. Hasta aquí el problema de la barrera hematogaseosa pulmonar. El segundo tema que siempre me ha preocupado y que tiene interés es cómo un músculo tan bizarro como el diafragma, con una forma que algunos le han llamado cúpula, otros le han llamado paracaídas, etcétera, etcétera, al contraerse y acortarse puede hacer aumentar el volumen pulmonar. Eso para muchos fue una paradoja que se investigó durante 30 años, pero mantiene plena actualidad. En la década de 40, el diagrama presión-volumen del pulmón y de la caja torácica fue resuelto por un grupo de fisiólogos de primera línea, Fenran y Otis, que trabajaron por primera vez en esto en Rochester, estimulados por todo aquel asunto de la fisiología de la aviación que estaba en pleno desarrollo. Y trabajaban estos tres fisiólogos con lo que en ese momento era la tecnología mejor y más adecuada para este tipo de cosas y llegaron al definir el diagrama presión-volumen claramente. Mientras tanto, en los sótanos de nuestra facultad trabajaban dos clínicos, en particular uno que era cardiólogo y otro clínico, Nuevo Marco y Rini, conocido por muchos de ustedes, en la presión intraabdominal del hombre. En realidad no estaban trabajando en esto. El interés de ellos era la fisiología vascular y estaban estudiando el comportamiento venoso en distintos sectores de la economía. Y algo que les molestaba mucho eran las variaciones de la presión venosa con los movimientos respiratorios y los cambios de presión intraabdominal. Por lo tanto, decidieron estudiarlo exhaustivamente, poniendo catéteres por vía digestiva y puncionando el abdomen a distintos niveles para poder medir la presión. Y definieron por primera vez un lugar donde la presión era igual a la atmosférica y por encima de la cual en el abdomen había presión subatmosférica. Esto fue un trabajo exhaustivo que terminó en una monografía muy completa, con diagramas interesantísimos en donde se hablan de los tres mecanismos por los cuales se mueve el abdomen, se mueve el tórax y puede entrar aire al pulmón. La elevación del nivel cero, la contracción del diafragma, la ampliación de la pared del tórax, la relajación de las paredes abdominales. Teorizaron sobre el contenido líquido y gaseoso del abdomen y cómo esto puede desplazarse con la contracción diafragmática. Tan importante fue el trabajo de Nuevo Marco y Rimini, que llegó a conocimiento de Emilio Agostoni,
que era un becario italiano que en ese momento había concurrido a trabajar con Rand y Fein, que se habían mudado de Rochester a Buffalo, y estaba haciendo sus primeras armas como becario, pero ya muy integrado al equipo. Su hermano era internista y su padre cardiólogo, y concurrieron al Congreso Internacional de Cardiología en Buenos Aires. Rimini le dio en mano al hermano de Agostoni la monografía que estaba publicada en Buenos Aires. No estaba publicada en ninguna revista, estaba publicada como un librillo, del cual todavía hay ejemplares en la Facultad de Medicina, y yo tuve la suerte de que un académico me regalara uno. Llegó a él y tanto lo consideraron que hay un libro que recoge esta historia del Congreso de Cardiología, y dice, vale la pena leerlo, este trabajo destacable de dos clínicos de Montevideo no ha sido leído por muchos fisiólogos respiratorios porque pocas bibliotecas lo tienen. Agostoni lo encontró de tal interés que, además de sus contribuciones científicas, estimuló a Hermann Rand por medir la presión transdiafragmática por primera vez. Y fue tan evidente el entusiasmo que Agostoni usa este mismo diagrama de tres circunferencias para explicar la estática respiratoria en sus propios trabajos. Lo vuelven a decir en el trabajo fundamental publicado en el Journal of Applied Physiology, que por suerte cuando yo era estudiante estaba en la biblioteca del piso 15 del Hospital de Clínicas, y dicen, la evidencia experimental para este comportamiento del tórax y del abdomen fue aportada por Don Marco y Rimini. El nivel al cual la presión cero está en el abdomen fue extensivamente estudiada por Don Marco y Rimini. Lo siguen diciendo, está a 3 centímetros por debajo del domo diafragmático, como lo dijeron Don Marco y Rimini, en un reconocimiento inhabitual para gente que estaba en la primera línea de la fisiología y había encontrado en esta monografía de Montevideo un valor sobre el cual edificaron su trabajo. Este hombre fue un científico destacado que con pocos elementos tecnológicos pero mucho pensamiento logró hacer lo que hizo. Hussey lo detectó inmediatamente y aceptó prologar el libro. Vale la pena leer el prólogo de Hussey porque es muy elogioso, y por suerte creo que es un pedazo de la historia de la fisiología que vale rescatarse. No siguió para nada Don Marco estudiando esto porque no era su interés era la circulación venosa. Sin embargo, sí, Fein, Rand y Otis, en particular Campbell, siguieron estudiando esto. Llegó Campbell a construir su diagrama, llamado diagrama de Campbell hoy en día, que es la presión y volumen dinámicos, con lo cual hoy este diagrama permite que esto sea un instrumento presente en casi todos los ventiladores que están en los centros de terapia intensiva, y con lo cual se puede monitorizar la respiración mecánica de los pacientes. Es más, la semana que viene, por ejemplo, hay un curso en San Pablo de la Asociación Americana y la Asociación Latinoamericana de Terapia Intensiva, en donde este instrumento va a ser utilizado para enseñar y sigue siendo un instrumento de investigación de la asistencia respiratoria mecánica. Tal actualidad tiene este asunto que de alguna manera empezó en el Departamento de Fisiología de la Facultad. El tercer tema al que me quiero referir es el hecho de que dormir y respirar al mismo tiempo tiene sus problemas conocidos desde tiempos muy antiguos. No se sabe cuándo se empezó a pensar en que esto era un problema, pero antes de ser un dilema fisiológico o un problema fisiológico, fue una condena mitológica. El llamado mito de Ondina se refiere a que una ninfa acuática, Ondina, había recibido una promesa de amor de un caballero que le fue infiel, y ella optó por maldecirlo, y la maldición consistió en mantenerse despierto para el resto de su vida. Si se dormía, iba a dejar de respirar, iba a morir. Así que desde esa época se sabe que dormir y respirar es problemático, y se sabe que la venganza femenina puede ser fisiológicamente fatal.
Bueno, como detalle, el primero que pensó seriamente como médico esto fue William Osler, quien escribió en la primera edición de su libro que un fenómeno destacable asociado con el exceso de grasa es la incontrolable tendencia a dormir. Y lo compara con el famoso personaje de Joe de los cuentos de Dickens. Él hizo nada más que la observación de clínica, pero que él era un clínico sumamente perspicaz. Dijo, ¿por qué estos obesos tienen esta somnolencia? Que la vemos así. Eso fue en 1907. Todavía el electroencefalógrafo no estaba disponible, recién en el 29 lo estuvo. En el 37 se describieron los estadios del sueño, y el sueño REM, que es cuando suceden estos problemas, recién fue en la década del 50 que se describió. Y en 1965 Gaston, un neurofisiólogo francés, fue el primero que pudo en un registro de la noche ver, registrar y documentar que existían apneas del sueño. En esta publicación original, acá está el hipnograma o resumen de los estadios del sueño, acá está el flujo aéreo de la boca, donde se ve que se detiene, mientras se mantienen los movimientos torácicos y abdominales, en este caso es abdominal, demostrando que el impulso respiratorio se mantiene, pero algo lo obstruye e impide que el aire pase. Y esto se acompaña de profundas desaturaciones, en este caso registrada con los oxímetros primitivos de la década del 60, que no cumplían con ninguna de las criterios o estándares actuales. Pero esto vino a responder esta primera pregunta de qué es lo que pasa, que los obesos tienen somnolencia, y rápidamente en la década del 70 Tassinari ya publicó lo que él consideró la unión de los dos fenómenos. Son las apneas que ocurren durante el sueño, los que fragmentan el sueño, inducen despertar, hacen que el sueño sea poco reparador y por lo tanto durante el día se tiene una somnolencia excesiva y esa tendencia incontrolable al sueño. Bueno, y eso le llamó síndrome de apneas, hipopneas del sueño obstructivas, hasta el día de hoy se llama así, y la pregunta cambió. La pregunta inmediatamente vino, bueno, parece evidente que la obstrucción es en la orofaringe, porque uno ve clínicamente a los pacientes roncar, y esa es la estructura que vibra, el velo del paladar, etc. Bueno, pero la pregunta científica era, ¿dónde está esta obstrucción? Bueno, Gilles Minot, un fisiólogo francés, pero que se trasladó a California, fue el primero en filmar las apneas y documentar claramente dónde es el sitio anatómico. Logró que el enfermo conciliara el sueño espontáneo sin drogas con un endoscopio puesto en la orofaringe. Realmente el cuarto tenía una pared y la cámara estaba empotrada hacia un lado y hacia el otro, y pudo documentar la orofaringe en el momento y correlacionarlo con el registro del electroencefalográfico en el momento que la lengua se desplaza hacia atrás y se apone a la pared posterior de la faringe y obstruye completamente la vía aérea, induciendo esfuerzos respiratorios y un despertar posterior. Esto es un hecho anatomofisiológico, nadie puede decir que solo es un hecho anatómico de los obesos, porque se ve también en no obesos y porque tiene que ver con el control de la respiración. Pero para los interesados en la anatomía de esta zona, para algunos teóricos, esto de las apneas es quizá un precio que haya tenido que pagar el hombre en su evolución hacia el desarrollo de la voz, el habla y el lenguaje. ¿Por qué se pensó en esto? Porque no existen prácticamente animales que tengan espontáneamente apneas obstructivas del sueño, excepto el bulldog inglés, y ahora los bulldogs estos híbridos que ha inventado el hombre, que también lo pueden tener, pero el bulldog inglés, que es sumamente braquicefálico, es el único modelo animal espontáneo que tiene apneas del sueño. Y se parece su orofaringe a la orofaringe del hombre adulto, que constituye un ángulo recto en la vía aérea, en donde la base de la lengua está enfrentada a la pared posterior de la faringe, y en el decúbito, o con el exceso de grasa, o con un control deficitario o distinto de la respiración,
puede no mantenerse permeable durante el sueño. No es así en el lactante, en donde ustedes saben que la laringe tiene otra posición, y en los animales hay quien dice que esto también es otro de los ejemplos en que la ontogenia reproduce la filogenia. De los animales como el perro, los cánidos, tienen este tipo de ubicación de la laringe y la lengua que contacta con el velo del paladar. En cambio ya los simios comienzan a tener un ángulo más parecido al ángulo recto que tiene el adulto, y esto quizá haya sido para algunos la presión evolutiva haya desplazado la laringe y nos haya permitido, como dice este autor, un gran salto hacia adelante de poder fonar, tener habla y desarrollar el lenguaje. Problema tiene su primera culminación con la invención del tratamiento de las apneas del sueño, con la presión positiva continua en la vía aérea que inventó Sullivan en 1981, cuando pudo disponer de algunas interfaces que permitieron aplicar presión por la nariz continua, y entonces a esta orofaringe que está ocluida por el decúbito dorsal y la lengua puesta a la pared posterior de la faringe, mantenerla desplegada con una férula neumática, por así decirlo, con la presión positiva que se aplica a través de la nariz, y que es un método de tratamiento hoy muy desarrollado, altamente tecnificado, y que permite dormir cómodamente a un sinnúmero de enfermos. Simultáneamente a este desarrollo, en el tiempo corriendo paralelamente, hay dos desarrollos tecnológicos que son capitales y que me interesaría destacar finalmente. El desarrollo del electrodo de anhídrido carbónico cutáneo y la invención del oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso, hoy tan popular y que hasta nuestros pacientes lo compran por poca plata en tiendas especializadas y se miden su saturación en el dedo fácilmente, fue el desvelo de un bioingeniero japonés que, como Don Marco Rimini, se sintió molesto por un problema. Él estaba intentando medir el gasto cardíaco en forma no invasiva, inyectando verde indocianina y midiendo con un fotómetro que había inventado o que había desarrollado las concentraciones del colorante. Sin embargo, las variaciones pulsátiles le molestaron y no le permitían hacer mediciones exactas. Por lo tanto, lo que pudo darse cuenta y desarrollar es que la oxihemoglobina, cuando se ilumina con una determinada frecuencia de luz, en un infrarrojo de 660, puede ser bien distinta su absorbencia de la hemoglobina no oxigenada. En cambio, la hemoglobina iluminada con un infrarrojo de 910 no distingue la hemoglobina venosa o no oxigenada de la oxigenada. Utilizando estas dos longitudes de onda y un desarrollo de software bastante interesante, pudo medir este agregado pulsátil de oxihemoglobina en cada pulso y desarrollar el oxímetro de pulso que hoy tenemos. Es uno de los ejemplos, junto con el de Duomarco, que un autor ha llamado: en ciencia lo que es ruido para otro es señal para algunos. Es una frase adaptada de algún pensador griego que decía: lo que es néctar para unos, veneno para otros. Bueno, pero es adaptada, pero es eso. Hay muchos ejemplos en la ciencia en quienes, cuando se han encontrado con un problema, en lugar de considerarlo un ruido, lo consideran una señal y lo resuelven. Gracias a eso tenemos estos perfectos trazados de oxímetros de pulso actuales, con los que uno puede cuantificar la hipoxia, medir el pulso, si no quiere, de una manera muy exacta, gracias al desarrollo de Aoyagi. El otro es el desarrollo del electrodo que es capaz de medir CO2 a través de la piel, que es un invento que lleva bastantes años y que lo hizo Sebelinghaus en el 60, pero que nunca pudo tener un desarrollo clínico porque
no se perfeccionaba, necesitaba calentar mucho la piel para lograr la vascularización, el pasaje de CO2 y ahí el cambio de pH en un electrodo. Bueno, recién hace 5 años o 4 años que está disponible comercialmente, también la miniaturización de la electrónica ha permitido poner a un oxímetro de pulso y a un electrodo de pH en un electrodo muy pequeño y con una interfase muy buena, de tal manera que nos da este tipo de registro de presión transcutánea de CO2 simultáneo al del oxímetro de pulso. Acá ven un enfermo con una apnea atrás de la otra en esta situación del sueño y cómo va elevando su anhídrido carbónico. Y cosas que no sospechábamos, que es, aun cuando hay enfermos que no tienen apnea y tienen sueño profundo en el cual aparentemente no había trastornos, bueno, estos son estadios del sueño en donde el anhídrido carbónico puede llegar a los niveles más altos, más de 55 milímetros, y luego en la medida que sube vas a poner. Bueno, este es el área en que estamos trabajando ahora, gracias a un proyecto de CSIC que hemos podido adquirir uno de estos monitores y empezar por primera vez desde hace 3 meses la medida del CO2 transcutáneo en los enfermos mientras duermen. Estas reflexiones quiero terminarlas con una frase muy conocida de Carlos Vaz Ferreira, pero que se refiere a estas áreas que hemos tratado, que es que no hay temas terminados, y mucho menos en fisiología, solo hombres que a veces se les acaba la fuerza frente a los temas, pero alguien la tiene que tomar. Y es parecida también a este filósofo de la ciencia que ha escrito que controversias o dilemas o problemas en los cuales uno se pone en un lado y otro se pone en el otro, en cuanto sean debates sustentados y públicos entre la comunidad científica, en la que los argumentos tienen que estar basados en la evidencia y no en ideas peregrinas, eso solo puede fomentar el progreso de la ciencia.